maximizar los beneficios y neutralizar los efectos adversos, ¿no? En este aspecto es de lo que desde el inicio hemos manejado, es la asociación de un hipnótico, de un analgésico, de un bloqueador neuromuscular en dosis lo más posiblemente ideales con la finalidad de evitar esos efectos adversos y la estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, a esta asociación de medicamentos endovenosos asociados a un anestésico inhalatorio se va a llamar la anestesia balanceada. Entonces, existen varias formas de anestesia general, ¿no? Totalmente pura, puede haber una anestesia inhalatoria, o sea, solamente con gases anestésicos, como el sevoflurano, desflurano, isoflurano, óxido nitroso, la cual la vía va a ser por la vía pulmonar. Existe la TIVA, Total Intravenous Anesthetic, que se refiere a la anestesia total intravenosa, ¿no? Generalmente esta anestesia es la que se acerca más a la anestesia ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque permite el uso de medicamentos de acción ultra corta, las cuales van a permitir que tenga una mayor estabilidad hemodinámica, una mejor titulación y también, por lo tanto, menos efectos adversos, ¿no? Pero esta anestesia total intravenosa es más costosa, por lo cual se suele utilizar de forma más práctica y de forma amplia, y es la más aplicada en la actualidad, la anestesia balanceada, ¿no? Que es una vía mixta, ¿no? Existe endovenosa más mantenimiento inhalatorio. Esto combina hipnóticos, opioides y relajantes y anestésicos inhalatorios. Ahora, ¿cuáles son los anestésicos inhalatorios más utilizados? Son los llamados halogenados, ¿no? Los anestésicos halogenados, que son derivados del halotano, que fue uno de los principales gases que se utilizaron de forma amplia en la anestesia, pero que tenía una característica, era bastante hepatotóxico. Entonces, lo cual hizo que se sintetizara inhalatorios similares, ¿no? Pero disminuyendo esta hepatotoxicidad. Generalmente estos halogenados están constituidos por desflurano, sevoflurano, isoflurano, ¿no? Que en la actualidad son los más utilizados, ¿no? Son ampliamente utilizados. Ahora, ¿cómo actúan estos anestésicos inhalatorios? Todavía no se ha definido de forma a ciencia cierta cuál es su mecanismo de acción exacto, pero se cree que tienen un efecto sobre los receptores GABA, incrementando la entrada de cloro en estos receptores, aumenta los canales de potasio, lo cual disminuye la excitabilidad y disminuye receptores NMDA, ¿no? N-metil de aspartato, que va a disminuir la neurotransmisión excitatoria. Entonces, generalmente dentro de su farmacocinética la potencia de cada uno de estos anestésicos inhalatorios va a depender de su coeficiente sangre-gas, o sea, la capacidad del gas de disolverse en la sangre. Entonces, generalmente cuanto menos solubilidad tiene, la inducción y recuperación van a ser más rápidos. ¿Por qué? Porque se va a eliminar también más rápido. Ahora, en ese aspecto, vamos a ver que el que tiene menos solubilidad es el desflurano, luego viene el sevoflurano, luego el de isoflurano y realmente el halotano, ¿no? Que ya no ha quedado en desuso. De estos tres anestésicos inhalatorios, el actualmente más utilizado es el sevoflurano.
Pero ¿por qué no el desflorano? Porque el desflorano es o genera irritación de las vías aéreas, ¿no? Y si es que uno, habla de forma práctica de la utilización de anestésicos inhalatorios, es básicamente su uso más ampliamente utilizado, o sea, de forma única en la población pediátrica. Y ahora el paciente pediátrico tiene una característica, ¿no? Que es el que tiene mayor riesgo de hacer broncoespasmo. Entonces, si a esto yo le agrego un inhalatorio que es o genera irritación de la vía aérea o de los bronquios, aumento este riesgo, ¿no?, de broncoespasmo. Es por eso que el sevoflurano, además de todas estas características, es broncodilatador. Y es el que, por esas características, es el que se utiliza de forma más amplia. Ahora, ¿cuál es la dinámica inhalatoria? ¿Cómo nosotros medimos el efecto o la potencia de anestésico inhalatorio? A través del CAM. El CAM, o la concentración alveolar mínima, se da como concepto de ¿cómo les puedo decir?, del porcentaje de gas expirado calculado en una máquina de anestesia, que va a definir que en este CAM el 50% de pacientes no va a tener una reacción ante un estímulo quirúrgico. Para cuestiones prácticas, pongamos que a cualquier persona yo le doy anestesia inhalatoria, ¿no? Entonces, o le doy anestesia general, lo induzco, lo conecto a la máquina y le abro el seborano. Entonces, en la máquina, en el retorno de la máquina, hay un flujómetro que mide la cantidad o porcentaje de gas, en este caso del sevoflurane, que va a medirse en este flujómetro y te da un valor. ¿Ya? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que en ese valor que sale del CAM, veo que, pongamos el sevoflurano, ¿no? Acá dice 2%. Yo lo veo en 1%. ¿Qué quiere decir? Que el paciente probablemente esté en un estado anestésico superficial y que pueda reaccionar a un estímulo quirúrgico. Entonces, la idea es que yo aumente el dial de vaporizador, que es el mezclador del gas, para que llegue a esta concentración de 2%, ¿no? ¿Con qué finalidad? Como les digo, de que no tenga una reacción al estímulo quirúrgico. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros medimos cuánto gas vamos a colocar. Y es por eso que existen ya estos valores calculados, probados en poblaciones, en donde el isoflurano tiene 1.15, sevoflurano 2%, desflurano 6%, óxido nitroso 104%. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuanto más o menor sea su CAM, es un agente más potente, pero cuanto mayor por ciento requiere de su CAM, es menos potente, ¿no? Por eso es que yo les mencionaba, ¿por qué no se podía utilizar quizás el desflurano? Es porque uno de los problemas es de que sí se elimina rápidamente, pero su potencia intermedia, o sea, de acción, va a ser baja, ¿no? ¿Por qué? Porque no es muy soluble o no se disuelve fácilmente en la sangre. ¿Ya? Entonces, es por eso que sevoflurane, como les vuelvo a repetir, es el más utilizado. Pero, ¿qué factores influyen sobre el CAM? O sea, ¿en qué situaciones voy a requerir menos fármaco o menos gas? En las situaciones en las que haya una edad avanzada, en el anciano, en hipotermia, si es que uso opioides de forma concurrente, lo que les había mencionado de la anestesia balanceada, embarazo,
hipoxemia severa, ¿no? ¿Y en qué situaciones aumenta el CAM? O sea, voy a requerir más de ese porcentaje medido de 2, en el caso de seguro, en edad pediátrica, en hipertermia o en pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de esto? Que la titulación, o sea, la regulación de la dosis de gases no es estática, ¿no? Sino va a depender del estado fisiológico en tiempo real del paciente. ¿A qué me refiero en esto? Que el paciente no tenga reacción. ¿Cómo mido eso en un paciente? Uno, puede ser el BIS, y dos, los parámetros hemodinámicos, ¿no? Si yo siento que el paciente va o está bajo de un plano superficial, a pesar de que está en un CAM2, pongamos, del sevoflurane, lo que va a suceder cuando inicien la cirugía es que se va a elevar la presión, se va a aumentar la frecuencia cardíaca, o incluso puede haber intento de movimiento del paciente, ¿no? Entonces, todo eso son parámetros que nos van a permitir decir que el paciente está superficial, aumentar la profundidad, ¿no? O sea, el dial, en este caso, el porcentaje de gas que se va a dar al paciente. Pero puede suceder lo contrario, que el paciente esté demasiado anestesiado. ¿Y cómo voy a medir eso? También a través de los mismos parámetros, ¿no? Uno PIS, o también va a haber hipotensión, va a haber bradicardia, o generalmente esos van a ser los principales parámetros. Ahora, cuando nosotros hablamos de anestesia balanceada, también tenemos que volver a recordar lo que habíamos hablado sobre los anestésicos endovenosos, ¿no? Dentro de los cuales vamos a tener, y siempre va a estar a la cabeza, en el caso de hipnóticos, el propofol, ya que habíamos visto que es un estimulador GABA, ¿por qué? Genera hipnosis rápida, potente, tiene efecto antiemético, pero su principal efecto adverso va a ser la hipotensión, ¿no? La ketamina también está utilizada de forma amplia, sin embargo, como les había mencionado, en algunos países como Estados Unidos, Europa, están proscritos por su efecto disociativo potente. Sin embargo, en nuestra realidad es un anestésico bastante utilizado, ampliamente utilizado, porque es bastante cardioestable en pacientes que requieren una estabilidad hemodinámica, ¿no? El etomidato, que sí es en este caso el agente ideal en caso de pacientes hemodinámicamente comprometidos por su máxima estabilidad cardiovascular, no se dispone en el mercado de forma fácil, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ayudantes clave en la inducción? Otros que se pueden utilizar, tiopental y el midazolam. Sin embargo, el tiopental también ha quedado en desuso y el midazolam requiere dosis altas para un efecto hipnótico anestésico. Dentro del concepto de los anestésicos intravenosos, vamos a volver también a mencionar la teoría de compartimentos, ¿no? Habíamos mencionado que existen 3 compartimentos, o es la teoría más aceptada de cómo se distribuyen los fármacos. Generalmente el primer compartimento va a estar comprendido por la sangre, por el cerebro, corazón, que tienen alta perfusión. El segundo va a ser el músculo, que tiene alta irrigación, y el tercero va a ser el periférico lento, que va a estar constituido principalmente por la grasa. Cuanto mayor tiempo de exposición a fármacos intravenosos, el anestésico va a ir reservándose más en los últimos compartimentos, lo cual hace que su tiempo de vida media sea más prolongada, ¿no? Al momento de querer terminar la anestesia. ¿Ya? Entonces, como dice, el tiempo requerido para que la concentración plasmática caiga un 50% tras tener la infusión va a determinarse por el nivel o el tiempo de exposición. ¿Ya? Entonces, en anestesias prolongadas también es probable
la demora, ¿no?, en el despertar. Pero ¿qué es lo que se hace para evitar esto? Es que antes de que termine la cirugía, se va reduciendo las dosis de infusión con la finalidad de que este compartimento periférico lento se vaya vaciando. La cuestión de que al momento que se requiera hacer el despertar, ¿por qué? Porque lo que yo busco, normalmente el efecto es sobre el primer compartimento. Entonces, en los últimos ratos, ya cuando sabemos que el paciente, o sea, ya terminaron, ¿no?, y empiezan a afrontar aponeurosis, o sea, se calculo que en media hora va a despertar, voy disminuyendo las dosis y lo que va a suceder es que se va a ir vaciando los compartimentos periféricos y va a solamente quedar en ese. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que al momento que ya va a terminar la cirugía, voy a terminar de poder despertarlo de forma inmediata. Generalmente, como no existe, o sea, o es un poco difícil, tedioso calcular de forma específica estos tiempos, existe un modelo TCI. El modelo TCI es bueno, son las iniciales de la programación de control, ¿ya? O sea, es un target control infusion que tiene ya fórmulas matemáticas que calculan esto y tratan de determinar la concentración plasmática ideal para que el despertar sea inmediato. Generalmente estos valores de TCI ya están programadas o graduadas en las bombas de infusión que se utilizan para anestesia total intravenosa. ¿Ya? Recuerden, TCI. ¿Cuáles son las ventajas de esta anestesia total intravenosa? Es que, como les digo, se acerca más a la anestesia ideal. ¿Por qué? Porque reduce de forma drástica la presencia de náuseas y vómitos postoperatorios, tienen un despertar más limpio, tienen mejor neuroprotección porque hay menor presión intracraneal, tiene cero riesgo de hipertermia maligna. ¿Por qué? Porque la hipertermia maligna está únicamente relacionada al uso de anestésicos inhalatorios halogenados, y otro, no hay contaminación ambiental, que sí se podría dar con los gases anestésicos, ¿no? Pero ¿cuáles son las desventajas? Que requieren tecnología avanzada, ¿no? Bombas TCI, lo que les había mencionado. Las bombas TCI son esas bombas de jeringa que se utilizan en anestesia total intravenosa y que requieren una programación con este Target Control Infusion, ¿no? El otro es que existe riesgo de despertar intraoperatorio si es que la vía se infiltra, por ejemplo. Y es difícil la monitorización directa de la concentración plasmática. Solamente está basada, como les dije, en cálculos matemáticos. Entonces, acá vamos a hacer una comparación de cómo se podría derivar, ¿no? En el caso de la anestesia inhalatoria, la titulación es fácil. ¿Por qué? Porque solamente se regula el dial del vaporizador, ¿no? Es como una radio, ¿no? Yo le quiero aumentar el volumen, le bajo el volumen y es fácil. En cambio, el TIVA requiere bombas y la balanceada es flexible. ¿Por qué? Porque puedo utilizar anestésicos de un solo efecto, ¿no? Como el fentanil, el propofol, en bolos, y para mantenimiento solamente el anestésico inhalatorio. Las náuseas y vómitos en el inhalatorio es frecuente, en el TIVA es muy rara, o sea, es el menor, y en la balanceada suelen ser intermedias, ¿no? Por el uso de opioides de acción que tienen mayor efecto y los anestésicos inhalatorios. La recuperación en todos es buena, excepción en el TIVA, que es excelente. En la contaminación en la inhalatoria es sí, en el TIVA no, y en la balanceada es parcial.
El riesgo de hipertermia maligna, les había mencionado, que está relacionado directamente al uso de halogenados, por lo cual en el TIVA no existe riesgo y en la balanceada un riesgo parcial. Y la monitorización inhalatoria principalmente es el CAM, en el TIVA es el BIS-TCI, y en la balanceada se puede utilizar de forma combinada, ¿no? Entonces, en conclusión, la anestesia balanceada sigue siendo la técnica más versátil y utilizada mundialmente para la cirugía estándar. Para lo cual es importante y bueno, recalcar la monitorización, ¿no? Que bueno, incluye EKG, la CAP1, saturación, presión arterial, el BIS y el TOF, ¿no? En el caso de la temperatura, también es importante, sobre todo cuando se utilizan anestésicos inhalatorios por el riesgo de hipertensión maligna o hipertermia maligna, ¿no? Entonces acá unos casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, un paciente de 25 años que va a ser sometida a una colistectomía laparoscópica. Tiene un antecedente crítico, tiene un historial de náuseas y vómitos postoperatorios severos en cirugías. ¿Cuál sería la anestesia de elección? El TIVA, ¿no? ¿Por qué? Porque el propofol es el que tiene mayor propiedad antiemético y recordemos que el inhalatorio es el que va a producir más riesgo de náuseas. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de evitar? Que tenga las náuseas y vómitos. Entonces voy a evitar gases volátiles y en este caso con solo el propofol se disminuye de forma drástica el riesgo de náuseas y vómitos. Otro, un corazón frágil, paciente varón, 70 años, abdomen agudo, urgente, y su principal tiene falla cardíaca severa con fracción de eyección del 25%. Si ustedes recuerdan, el mínimo de fracción de eyección aceptable para hablar es un paciente que tenga 60% de más de, ¿no? Ahora, el 25% es una falla cardíaca grave, o sea, una insuficiencia cardíaca grave. Entonces, como es un paciente que está hemodinámicamente comprometido, no voy a usar propofol. ¿Por qué? Porque sé que es el que va a causar hipotensión. Entonces, ¿cuál es el que me va a ofrecer? Y lo que les dije que sería el ideal, el etomilato, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que va a brindarme mayor estabilidad hemodinámica. ¿Ya? Por ejemplo, ahora, un niño, 5 años, procedimiento menor rutinario, pongamos, no sé, una curación de dientes o una sutura, no sé, que es bastante frecuente. Pero ¿cuál es el tema de un niño, no? Que es normal, pánico a las agujas y el niño ingresa generalmente sin vía. ¿Cuál va a ser la elección? Inducción inhalatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque el sevoflurano, que es el no irritante, permite una inducción suave con mascarilla, lo que va a lograr que el paciente se duerma y se canalice el agua. Entonces, ¿cuál es la recomendación final? No existe un anestésico único, ¿no? Perfecto. Generalmente, como dice, la maestría anestésica radica en adaptar la técnica, ya sea balanceada, activa, inhalatoria, a la fisiología específica de cada paciente. Bien, entonces, con esto, ¿tienen alguna pregunta, duda, por favor? Si no, para continuar con anestesia neuroaxial. Vamos a continuar con anestesia neuroaxial.
Generalmente, cuando hablamos de anestesia neuroaxial, hablamos de bloqueo del neuroeje, ¿no? Ya sea del sistema nervioso central, ¿no? O del sistema nervioso periférico. Entonces, pero en este caso vamos a hablar principalmente de las anestesias epidurales y raquídeas, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque también existen los bloqueos, pero los bloqueos los voy a mencionar al final, pero son de más alta especialidad, ya solamente para que tengan un concepto general. ¿Qué es lo que sucede, no? Si bien ambas técnicas son parecidas, las anestesias en estos casos son aplicadas en distintos niveles, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Como se puede evidenciar en la imagen, existen dos espacios, ¿no? Un espacio que es el espacio subaracnoideo, donde está la médula espinal y por donde transporta el líquido cefalorraquídeo, y en este caso es el lugar donde se va a infiltrar la anestesia raquídea. Por fuera de este espacio, que va a estar recubierto por la dura madre, vamos a tener el espacio epidural, por eso se llama epidural o peridural, o sea, por fuera de la dura madre, donde se va a encontrar el espacio epidural y es donde se va a infiltrar el anestésico en caso de la anestesia epidural. Ambos lugares son, ambos espacios son continuos, ¿ya? Entonces siempre existe el riesgo de que una anestesia raquídea pueda convertirse en una epidural, o una epidural pueda, o una raquídea también podría, bueno, más raro, confundirse con una epidural. Pero ¿qué es lo que sucede, no? Para tener una idea, normalmente al ingresar una aguja, lo primero que va a pasar es la piel, luego la grasa, que es el tejido celular subcutáneo, un ligamento supraespinoso, interespinoso y el ligamento amarillo, ¿no? Que generalmente va a definir el espacio epidural, y luego la dura madre que va a delimitar el espacio raquídeo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, en el espacio subaracnoideo raquídeo, vamos a infiltrar el anestésico directamente sobre la raquis, lo cual hace que se requiera volúmenes pequeños, ¿no? Pero también un bloqueo más fuerte. Cuando hablamos de bloqueo, hablamos de bloqueo motor, bloqueo sensitivo, bloqueo térmico. Entonces, todos estos efectos van a ser más potentes en un bloqueo raquídeo. En cambio, en la anestesia epidural vamos a bloquear las raíces que nacen de la médula espinal. Estas raíces generalmente van a requerir un bloqueo o van a requerir mayores dosis, mayores volúmenes, ¿no? Si, por ejemplo, en una raquídea yo utilizo 3 cc de bupivacaína al 0.5%, o sea, 3 centímetros cúbicos o 3 mililitros, en el caso, para el mismo efecto, o un efecto similar, voy a requerir 20 mililitros de bupivacaína a la misma concentración, de 0.5%. Y a pesar de eso, el bloqueo no va a ser, por ejemplo, va a ser bastante sensitivo y todo, pero en el motor va a ser menor que con la anestesia raquídea. Es por eso que en la actualidad la anestesia raquídea es la más ampliamente utilizada, ya cuando se hace el bloqueo. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué? Porque sabes que has llegado cuando sale por acá líquido cefalorraquídeo. Pero en cambio en la anestesia epidural no, se requiere una técnica especial de pérdida de resistencia, ¿no? Segundo, tiene mayor o mejor bloqueo, ya que si hay retorno, casi siempre es seguro que el bloqueo va a ser adecuado.
En cambio, en la epidural no, a pesar de que tú le hayas infiltrado en el espacio adecuado 20, en los 20 cc, ¿qué es lo que sucede? Que en ocasiones, si se ha utilizado en otras ocasiones la anestesia epidural, puede generar reacciones o fibrosis en esta zona que genere sinequias, lo cual hace que el anestésico se pueda distribuir de forma inadecuada y la anestesia sea en parches, ¿no? O sea, puede ser en un lado sí y en el otro lado no. Entonces lo hace menos seguro. Es por eso que, como les vuelvo a mencionar, en la actualidad se utiliza más la anestesia raquídea. Pero ¿cuál es la desventaja? Que debido a que también hace un bloqueo directo sobre la raquis, tiene más efectos adversos relacionados al bloqueo simpático. ¿Ya? Entonces, como les vuelvo a mencionar, ¿qué es lo que se infiltra para estos bloqueos neuroaxiales? Los anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales son medicamentos derivados de la cocaína, como la lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína, que lo que hacen es bloquear los canales de sodio. ¿Qué son los canales de sodio? Son iones positivos que en este caso generan una despolarización a nivel neuronal. Entonces, ¿qué es lo que al bloquear los canales de sodio evita que no haya una conducción nerviosa, ¿no? Y por lo tanto bloquea la transmisión del dolor? Existen varios anestésicos locales que se utilizan en anestesia neuroaxial, pero las más representativas van a ser la lidocaína, la bupivacaína, ropivacaína y la levobupivacaína, solamente caracterizadas por su tiempo de acción, ¿ya? La lidocaína es de acción intermedia y la bupi y la ropi tienen larga duración. Sin embargo, acá también hacer un paréntesis, respecto a los anestésicos locales, tienen varios riesgos, ¿no? Dentro de estos, el anestésico local menos o más benigno que se podría decir es la lidocaína, pero de todos estos el más peligroso es la bupivacaína, y a pesar de eso es una de las más utilizadas por su potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la bupivacaína tiene una alta cardiotoxicidad. Si yo, por ejemplo, pongamos, me confundo, ¿no? Y en vez de ponerle en el espacio epidural, pongamos a un paciente lidocaína, le pongo en la arteria espinal todo el volumen de la lidocaína, el paciente probablemente me haga un paro, me va a hacer un paro cardíaco. Pero si yo hago un RCP adecuado, el paciente sale rápidamente del paro. Pero en el caso de la toxicidad por bupivacaína, así yo le haya puesto 5 o 4 cc de bupivacaína, es tan cardiotóxico y tan casi irreversible que el paciente en un 98% fallece, no tiene recuperación, porque su bloqueo es bastante fuerte y existen, bueno, varias descripciones de cómo se podría manejar por ejemplo, con infusiones de lípidos y todo, pero en la práctica el paciente prácticamente fallece, ¿no? Cuando haya toxicidad por bupivacaína. Es por eso que se diseña la ropivacaína, que es un fármaco similar respecto a su tiempo de acción y todo, pero no está, no tenemos nosotros, por ejemplo, acá disponibilidad en Huancayo, ¿no? ¿Ya? Y es por eso que y otro que no tiene la calidad de bloqueo pues que pueda tener la bupi. ¿Cómo se da generalmente los bloqueos? Vamos a ver que lo primero que se va a bloquear son las fibras simpáticas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a generar esto? Una vasodilatación e hipotensión. Entonces, el principal efecto adverso asociado a los bloqueos neuroaxiales va a ser la hipotensión. ¿Ya? O sea, después de una raquidia, de una epidural, lo que nosotros vamos a ver y sabemos que quizás hay un buen bloqueo, es que el paciente va a empezar a hipotensarse. Por eso
es que cuando hablábamos, por ejemplo, ¿no? de algunos suspensión de algunos medicamentos, eh, se recomienda suspender los antihipertensivos. ¿Por qué? Porque puede potenciar el efecto hipotensor de por sí asociado al bloqueo simpático, ¿no? La segunda parte en bloquearse van a ser las fibras sensitivas, o sea, va a haber pérdida de sensación de dolor y temperatura. Y la tercera va a ser las fibras motoras, ¿no? Consecuencia clínica va a haber debilidad motora y parálisis, o sea, una relajación. En este caso, la raquidia tiene acción importante sobre los tres. Sin embargo, la epidural más está relacionada a las fibras simpáticas y a las fibras sensitivas, y en las fibras motoras es de forma intermedia, por lo cual no genera tanta relajación y, por ejemplo, no tendría un buen efecto, por ejemplo, en una cirugía abdominal. ¿Ya? Otro punto a hablar respecto en los bloqueos es la varicidad del, 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 la, del anestésico que se vaya a utilizar, ¿no? Existe, ¿a qué se refiere? Que normalmente el anestésico va a actuar en relación a su densidad en relación al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si el anestésico es más denso, va por gravedad, va a ir hacia el fondo y a esto se le va a llamar hiperbárica. En el caso de isobárica, como dice su nombre, iso va a ser una densidad similar al líquido cefalorraquídeo, lo cual va a hacer que se mantenga estable. Hipovárica va a decir que, o sea, es menos densa y se va a ir para arriba, ¿no? O sea, va a flotar. ¿Para qué nos ayuda esta característica de los anestésicos locales? A su distribución en los dermatomas, ¿no? Va a generar que en un paciente, por ejemplo, en esta posición que es el Fowler, el anestésico hiperbárico se vaya al fondo, pero un anestésico hipovárico se va a ir arriba, ¿no? En el caso de un paciente que esté en lo contrario, ¿no? En tren del emburo, o sea, con los pies hacia arriba, lo que va a suceder es que el anestésico hiperbárico se va a ir hacia la cabeza y el isobárico se va a ir hacia abajo. ¿Cuál es la importancia acá? Que va a depender de lo que yo requiera, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero bloquear los dermatomas altos, por ejemplo, brazos, espalda, la zona alta de la mama o baja, voy a buscar bloquear dermatomas altos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle una hiperbárica en posición de Trendelenburg, lo cual va a hacer que el anestésico ascienda hacia la cabeza, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a buscar? Por ejemplo, si quiero operar, por ejemplo, la zona sacra de pelvis, generalmente los dermatomas propios están involucrados en los sacros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar al paciente en Fowler o sentado, ¿no? Con tal de que descienda. Pero si va a ser una cirugía abdominal baja, ¿no? Pongamos una hernia umbilical, una apendicectomía, simplemente o bien le pongo la isobárica o bien la hiperbárica, pero lo mantengo en un decúbito lateral derecho para que se mantenga el anestésico en esa zona. Todo esto va a depender también de las dosis, de la cantidad de anestésicos que se vaya a utilizar, el sitio de punción y en algunos factores como la edad y el embarazo que los hace más susceptibles, ¿no? A mayor edad y en el embarazo el paciente es más susceptible al anestésico, lo cual hace que se requiera menos dosis y menos volumen para generar un bloqueo adecuado. La anestesia raquídea, generalmente lo que se recomienda siempre es hacer un bloqueo por debajo de L3, ¿no? ¿Por qué? Porque se estipula que la raquis llega hasta L2. Entonces, siempre lo que se busca generalmente es evitar el riesgo de punción de la médula, ¿no? Pero esto es, como les digo, referencial, porque si yo busco bloquear un nivel alto,
puedo hacer una punción a este nivel, pero mayor precaución, ¿no? De forma más limitada, más lenta, con la finalidad de evitar esta lesión, ¿no? Entonces, generalmente esto tiene, de la anestesia raquídea es que tiene efecto rápido porque tiene un bloqueo directo, tiene el bloqueo del sensitivo y motor, tiene menor dosis farmacológica y técnica relativamente sencilla, por lo que les había mencionado que va a haber salida de líquido cefalorraquídeo y nos da un espacio que está determinado, no establecido. ¿Cuáles van a ser sus desventajas? Hipotensión frecuente, pero esta hipotensión similar a la epidural, pero puede ser más rápida. ¿Por qué? Por su mismo efecto, ¿no? ¿Cuál es el otro? Que debido a la cantidad pequeña que se utiliza, la duración también es limitada y el riesgo de cefalea postpunción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que al generar una punción en la dura madre y ponerle el anestésico, una vez que salga la aguja, ese huequito queda ahí y ese huequito genera fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cerebro está en la parte de arriba, ¿no? Generalmente como que un colchoncito, se podría decir, está flotando sobre el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que sucede cuando existe una pérdida de la presión de líquido cefalorraquídeo? El cerebro se va a retraer hacia la parte posterior, generando una tensión de los nervios parascraniales, generando náuseas, vómitos y sobre todo cefalea. ¿Ya? Entonces, este pseudo enclavamiento es la que va a causar la cefalea postpunción. Por eso es que el tratamiento está relacionado a la hidratación y antiinflamatorio. En cambio, en la epidural, generalmente se va a requerir una pérdida de resistencia, ¿no? O sea, lo que se busca es que en el espacio epidural, este espacio generalmente es un espacio virtual. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la realidad no existe, o sea, está plegado ese espacio, está pegado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo ingreso con la aguja y llego a ese espacio, se vuelve un espacio real. ¿A qué se refiere? Que como va a ingresar presión externa, se va a aperturar, ¿no? Como se ve en la imagen. Y esa pérdida de resistencia hace de que el émbolo pase de forma sencilla. O sea, antes de ingresar existía una resistencia, pero al ingresar a este punto se pierde esa resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que en la epidural, fuera de poner una sola dosis, también se puede colocar un catéter epidural, lo cual va a permitir titulación progresiva, ¿no? O sea, pongamos, yo le pongo una dosis para una cirugía de 2 horas a 3 horas, pero ya no le puedo poner más. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a decir, existe una dosis máxima que podría ya llegar al punto de toxicidad. Entonces se utilizan dosis regulares, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La cirugía se va a prolongar 4 horas, 6 horas, no sé. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede poner un catéter, se deja el catéter y en el momento que ya el paciente empieza a sentir, le vuelvo a poner una nueva dosis, claro, menor, pero ya bastante del medicamento que ha estado ya se ha metabolizado y se ha eliminado, ¿no? Entonces se puede dar una dosis y extender así por el tiempo que sea necesario. Por eso acá dentro de sus ventajas es que hay una titulación progresiva. Se puede utilizar para analgesia prolongada, porque el catéter también va a permitir dar dosis para analgesia, ¿no? Como es más lento, la hipotensión es menos brusca y se puede ideal para manejo del dolor de parto, ¿no? O postoperatorio. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene un inicio más lento, requiere una mayor preparación o mayor complejidad de la técnica y requiere dosis farmacológicas mayores. Lo otro que acá no está escrito es que existe mayor tasa de falla, ¿no? Por las características anatómicas que puedan existir. Entonces, las principales diferencias, ¿no?
El lugar de la anestesia de la raquilla va a ser el líquido cefalorraquídeo, en el epidural el espacio epidural. Inicio, raquilla muy rápido, epidural más lento. Dosis es menor, el epidural es mayor. Catéter, raquilla generalmente no se utiliza y en el epidural sí es habitual. La duración es limitada, en el epidural es prolongable. La intensidad de la anestesia es más densa y en la epidural es semitaria, titulable, ¿no? La hipotensión es más frecuente y más brusca, en la epidural menor o más lenta, y la técnica es más simple en la raquilla y la epidural más. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones para los bloqueos neuroaxiales? Uno, bueno, relativamente no se podría decir que no son negociables el tema del rechazo del paciente. Mucho se habla de esto, pero realmente a veces y en cierto grado se impone la anestesia. ¿Por qué? Por varias situaciones de exposición al paciente, ¿no? Y la otra situación en todo caso es suspender la cirugía, ¿no? Porque para cierta cantidad de cirugías es mejor, por ejemplo, a un paciente que tengamos con una vía aérea difícil, o una vía aérea difícil que tú lo calculas, ¿no? Y puede hacerse con una anestesia raquilla, pero el paciente no quiere hacerse con anestesia raquilla, no voy a pretender intubarlo despierto, no voy a traer al neumólogo para que traiga el fibrobroncoscopio, ¿no? Simplemente no quiere operarse, pero yo no me voy a exponer a que él se muera, ¿no? Y simplemente porque no quiere, en todo caso se suspende la cirugía, ¿no? Entonces, en este caso, el rechazo del paciente sí es negociable valorando el riesgo-beneficio. Lo que sí no infección del sitio de punción, porque el riesgo de llevar los gérmenes de la parte externa a la raquis es condenable a una meningitis. En pacientes con hipovolemia severa, ya vuelvo a repetir que su principal efecto es la hipotensión. Imagínense un paciente con hipovolemia, lo termino de matar, en una coagulopatía. ¿Por qué? Porque el riesgo de generar un hematoma en esa zona puede condicionar, el mayor riesgo es el hematoma epidural, que puede generar complicaciones graves, ¿no? Respecto a dejarlo parapléjico al paciente si es que no se previene este aspecto, ¿no? No se prevé, perdón. Por ejemplo, en pacientes que estén con anticoagulación, con aspirina, ¿no? Por eso es que hay medicamentos que sí se recomiendan suspender previa a esta cirugía, a este tipo de anestesias, o con plaquetas bajas, por ejemplo, en plaquetopenia, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos puntos sí son, se tienen que valorar, ¿no? Y con hipertensión intracraneal, ¿no? El aumento de aumentar el volumen va a aumentar la hipertensión intracraneal, terminando de enclavarlo puede ser. ¿Cuáles son relativas? La escoliosis, ¿no? La sepsis, dependiendo del grado de septicemia, y en enfermedad neurológica previa, ¿no? Por ejemplo, pacientes con epilepsia o alguna alteración neurológica, que dependiendo de si es una paciente que constantemente convulsiona y todo, no puedo, ¿no? Tengo que limitar su riesgo, ¿no? Entonces, eso básicamente. Como les había mencionado, generalmente la hipotensión es uno de los efectos adversos más asociados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En algunas situaciones el mecanismo principalmente es el bloqueo simpático, ¿no? Lo cual va a generar vasodilatación, disminución del retorno venoso y caída de la presión arterial. Como vuelvo a mencionar, es la complicación inmediata más frecuente de las dos anestesias, la raquilla y epidural, pero la raquilla es más rápida.
¿Qué es el espectro clínico? Una hipotensión estándar, caída de la presión, bradicardia, ¿no? Lo cual se va a manejar uno con cristaloides o vasopresores, ¿no? Ahora, ¿qué es el bloqueo alto y bloqueo total? Eh, para eso vamos a retornar a este cuadrito. A esto, ¿no? Pongamos que esta es la cabeza y este es el... Entonces, ¿qué es lo que sucede? En algunas situaciones, por ejemplo, el uso de anestesias anestésicas en preparaciones hipováricas, la ascendencia del anestésico es poco previsible, o sea, no se sabe hasta dónde puede ascender. Entonces, yo particularmente nunca en mi vida he utilizado anestesia hipovárica, pero conozco colegas que han utilizado, se les ha muerto los pacientes por esto, pero siguen utilizando. ¿Por qué? Porque puede generar bloqueos altos, ¿no? O sea, puede generar una buena analgesia para, por ejemplo, para cirugía de mama, pongamos, ¿no? Pero como les digo, no es previsible y no sabes hasta dónde va a ascender. ¿Qué es lo que sucede si asciende demasiado? Que el paciente se va a dormir, va a dejar de utilizar sus músculos respiratorios. Entonces, ¿qué va a requerir? Una intubación. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que este ascenso puede ser inmediatamente después de ponerle la anestesia, pero también puede hacer después de que el paciente esté en recuperación, o sea, hasta 4 horas postoperatoria. Y tú no vas a estar en recuperación para intubarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, que en muchos casos, esto podemos verlo en la anestesia dentro de sala de operaciones y actuar de inmediato, pero en un paciente que está en recuperación, ¿no? Entonces, a eso se refiere el bloqueo alto, ¿no? Compromiso torácico, disnea, hipotensión severa, y el bloqueo total cuando existe compromiso cervical, apnea, pérdida de conciencia y colapso cardiovascular. Generalmente este es el más grave, ¿no? Lo que voy a tener que hacer en el bloqueo total también puede haber paro cardíaco. Entonces, ¿cuál va a ser, como les vuelvo a mencionar, en todos los casos, cristaloides, vasopresores, desplazamiento uterino en las gestantes y en este caso intubación y RCP, pues, ¿no? Si es que llega a haber un paro cardíaco. ¿Cuáles son las complicaciones más asociadas? Una, la cefalea y la toxicidad, ¿no? La cefalea postpunción dural generalmente es por líquido cefalorraquídeo, como les vuelvo a mencionar, disminuye la presión intracraneal, clínica, tiene dolor ortostático, o sea, cuando el paciente está de pie, este dolor se distribuye de forma occipital frontal, se presenta con náuseas. ¿Y cómo se previene esto? Utilizando agujas finas, ¿no? Y atraumáticas. Generalmente es más frecuente en pacientes mujeres jóvenes, ¿ya? Porque su distribución anatómica así lo prevé. El otro efecto adverso es la toxicidad sistémica, ¿no? O generalmente es cuando lo que les había mencionado, pongo un anestésico local de forma intravascular y genero una sobredosis. Puede haber una fase neurológica con sabor metálico, tinnitus y convulsiones, y una fase cardiovascular, ¿no? Arritmias, depresión miocárdica y colapso cardiovascular. Con la lidocaína, les vuelvo a repetir, con un adecuado RCP, un adecuado manejo de RCP avanzado, se puede corregir. Con la bupivacaína, a pesar de todo, con 98% de pacientes, riesgo de fallecimiento. Otras complicaciones, puede haber retención urinaria, el hematoma espinal o epidural, infección de la zona y lesión neurológica, ¿no? Esto también es importante recordarlo. No sé si ustedes hace poco habrán visto un caso por la televisión que decía, ¿no? Que había recibido una anestesia raquídea. Después de la anestesia, o sea, sentía mucho dolor. El paciente empezó a sufrir, ¿cómo se llama esto? Un tema
de la vejiga neurogénica, lo cual impedía utilizar los músculos de la micción de forma adecuada, hacía retenciones urinarias, hacía infecciones. Esta infección le causó una pielonefritis por un germen enzima agresivo, hizo un shock séptico, el paciente empezó a recibir noradrenalina o vasopresores en altas dosis, hizo necrosis de los miembros, terminó amputado de los 4 miembros con su vejiga neurogénica y al final sobrevivió, ¿no? Pero imagínense con todas esas secuelas, ¿no? Entonces, por eso la importancia en la técnica, en el cuidado que se debe tener al momento de realizar estas funciones, ¿no? Ya, bueno, con eso estaríamos culminando. No sé si tienen alguna pregunta. No, perdón, algunos casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, una gestante de 28 años, cesárea programada, hemodinámicamente estable. Lo que les había mencionado, anestesia raquídea. ¿Por qué se requiere un inicio rápido, excelente bloqueo motor sensitivo y menor exposición farmacológica fetal? Sin embargo, acá tener algo bastante presente. La gestante, y vuelvo a repetir, es una paciente que tiene mayor susceptibilidad al anestésico. Se utiliza más o menos las 3/4 partes de una dosis normal, que en este caso se utilizaría en ella misma si es que no estuviera gestando, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo para una cirugía abdominal utilizo 12 miligramos, en este caso para ella debería utilizar 8 miligramos, ¿ya? Por la gestación. En el caso 2, paciente adulto, cirugía abdominal prolongada, requiere anestesia postoperatoria intensa, lo que les había mencionado, ¿no? Pues utilizarse una anestesia epidural torácica con catéter, ¿no? Que es lo que permite utilizar mediante el catéter la titulación progresiva para manejo del dolor postoperatorio. Acá, por ejemplo, es un paciente es una cirugía ortopédica, pero ¿cuál es el problema? Que el paciente está anticoagulado, tiene un INR elevado. Cuando hablamos de INR elevado, hablamos de INR mayor de 1.5. Se hace la evaluación y dice, no, abortar técnica neuraxial, ¿no? ¿Por qué? Porque está contraindicada de forma absoluta por el riesgo de hematoma espinal o epidural, lo que podría llevar a una compresión medular irreversible, ¿no? Con la secuela que es la parálisis. Acá hablando un poco de los bloqueos periféricos y de plexos, ¿no? Lo que les había mencionado, generalmente también está considerada dentro de los bloqueos neuroaxiales, pero generalmente se van a generar bloqueos localizados de nervios periféricos, ¿no? O de troncos. En este caso puede ser el plexo braquial, plexo femoral, ciático o el TAP, ¿no? Generalmente es un concepto más amplio, moderno, ¿no? Pero que se utiliza o se requiere, ¿no? Para su utilización, la ecografía para una mayor precisión anatómica y también neuromoduladores. El neuromodulador es una inyección de energía que se da a través de la aguja, que se busca que genere un estímulo y una contracción, ¿no? Una respuesta de contracción muscular que se espera, aunado al ultrasonido, que va a permitir que se ingrese una aguja y se bañe el nervio, ¿no? Se utiliza dosis altas o volúmenes altos porque ¿cuáles sus ventajas? Que tiene una excelente analgesia focalizada, reducción drástica del uso de opioides, ¿no? Y recuperación acelerada del paciente. ¿Cuál es la desventaja? Que en muchos casos, a pesar del uso del ultrasonido, del neuromodulador, el bloqueo es incompleto y se termina intubando al paciente. Ahora, para hacer un buen bloqueo, normalmente para el anestesiólogo se toma de 30 a 45 minutos. No es bastante práctico, por lo cual en muchos casos no se utiliza, ¿no? Además de que el cirujano cree que es una técnica, es una anestesia bloqueíto, te quiere pagar menos, entonces no conviene, ¿ya? En términos prácticos.
Y dentro de las conclusiones clave, raquidia, bloqueo rápido y denso, ideal para cesárea, cirugía corta baja, epidural, analgesia sobre todo, con catéter, farmacología, anestésicos locales, fisiología, hipotensión, principalmente el efecto adverso más frecuente por el bloqueo simpático, y algo que es importante, la seguridad, ¿no? Generalmente el conocimiento preciso de anatomía, capas y farmacología es la única vía para reducir las complicaciones. Bien, chicos, con eso sí estamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Sobre las clases, ninguna, doctor. Ya, Cristal, por favor, haz una captura de la asistencia y compartes, ¿ya? Ya, chicos, en todo caso, miren, con esto estaríamos culminando la parte de clases de este segmento. Lo que estoy tratando de buscar es que no se acumulen de temas, ¿ya? O sea, creo que la clase anterior es bastante sencilla. Esta es un poquito más amplia, quizás un poquito más compleja, pero tampoco, a pesar de que, mira, tú, Cristal, me has mencionado el examen pasado, de que el doctor Sedano tenía o ya tenía conocimiento, el día domingo me estaba pidiendo las notas, un día antes del examen que ya habíamos propuesto para el lunes. Entonces, igual, el lunes he tenido que quedarme esta tarde corrigiendo, haciendo todas las notas. Entonces, en esta oportunidad, sí, la próxima semana, el examen va a ser el día jueves, ¿ya? Sin lugar a extensión, ni pedidos, ni nada, por favor. Así que tenganlo en cuenta, estudien y ya vamos conversando, a ver cómo van avanzando o vamos avanzando en el segmento. Chicos, entonces, con eso claro, ya nos estaríamos coordinando para la clase, bueno, teniendo en cuenta siempre las recomendaciones que ya se han expandido siempre, ¿no? Ya, chicos, entonces que tengan buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctor.